Esta semana en el Centro Cultural Kirchner, Mauricio Macri se paró delante de su gente y habló de los 3 años que han transcurrido. Ya son más de 3 años. ¿Cuánto hemos hecho juntos? Parecía decir, o dijo. ¿Cuánto ha ocurrido en estos 3 años? Y parecía feliz con lo que ha pasado. Y la verdad es que para él puede ser, como parte de una élite, una buena noticia que haya estado al frente del gobierno. Pero para la mayoría de los trabajadores no, para los empresarios, para miles de los pequeños y medianos empresarios de la Argentina ha sido una pésima noticia la presencia de Macri. Cada uno de los días de estos 3 años fueron tremendos, y ni hablar para millones y millones de trabajadores. Hoy en C5N se produjo un diálogo que partía el corazón entre un comerciante, Miguel Fabiano, y el representante de FECOBA, Camilo Alan, y ellos, intercambiando sus opiniones, mostraban hasta dónde se ha caído en tanto los que dan trabajo, como los que tienen que tener comercios, como los que finalmente dependen de esto para poder tener trabajo. Esto que está pasando, de perder hasta el auto, de vender hasta el auto, no puedo más, soy sincero, no me queda más nada. Nunca más me pude recuperar de estos 3 años. Fue una declinante, no merecemos. Los gobiernos deberían apoyar a las pymes, nos deberían apoyar en todo sentido, no hundirnos. Los negocios chicos estamos vendiendo, no nos importa más nada, vendemos al precio que podemos vender cuando es contado. No estamos actualizando los costos, porque ya nos queda poco, a mí me queda poco stock, estamos con lo mínimo, porque no estoy comprando. Que vino la sustitución de la importación, nosotros empezamos a trabajar de vuelta porque estaban los patacones, no estaban estas tarifas tan grandes como hay ahora, los impuestos que nos están acogotando y nos están matando, parecemos delincuentes nosotros los comerciantes y las pequeñas pymes, pero yo no le voy a permitir que diga que se siente mal con todos los éxitos que tiene ahí, que deben de ganar fortuna y que lo aplauden. Este es el problema que hay. Nosotros, la clase media, no lo aplaudimos porque nos está fundiendo y nosotros no nos vamos a quitar la boca. El día 4 vamos a ir a la marcha, no hay que dejar de ir a la marcha y vamos a luchar para seguir protegiendo a nuestra familia. No hay que tener miedo. Es un enorme contraste esta escena de hoy en C5N con el rostro de Mauricio Macri mientras le hablaba a su gente en el Centro Cultural Kirchner. Hay una gran distancia. Vamos a ver el momento en que él saluda y habla, han pasado 3 años, cuánto hemos hecho, o cuánta agua ha corrido bajo el puente, vendría a ser el sustento de lo que decía. Pero parecía feliz, es un contraste de una persona que no toma nota de nada de lo que en estos momentos se está pasando en la Argentina. Esto que hemos compartido con ustedes es un instante de horas y horas y horas de quejas acumuladas de los trabajadores de todo el país, de los comerciantes, de los empresarios, de las pequeñas pymes, pero también de los grandes empresarios, porque no faltan las voces de la huya, las voces del campo, las más significativas voces del campo, que otrora tanto hicieron para terminar con un gobierno y que se instalara también marcan su disconformidad. Es que no hacen las cosas bien, no pegan una. Ni quiero hablar hoy del dólar a 43 pesos, porque parecía ya redundante. Inevitablemente hemos estado hablando toda la tarde del dólar y seguirá en algunos programas el tema. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada para contenerlo, para controlarlo. Las tasas en el 66% muestran una tremenda impotencia. Y la pregunta, ¿qué va a pasar mañana? Por eso nosotros preparamos esto, a propósito de los 3 años y pico de Macri en el gobierno. Buen día, si me gusta. Que arranquemos bien arriba. La cotización del dólar Banco Nación 43 pesos y ha pegado un salto importante con respecto al cierre de ayer. Buen día, si me gusta, que arranquemos bien arriba. Buen día, sí, ya empezó fuerte a subir el mayorista, arriba de un 2% y se llevó a 43 pesos. No sé si llegaron a ver, porque ibas muy rápido, ¿no? La cantidad de cosas que han pasado en estos 3 años. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que usted reformó por decreto? Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. La cantidad de cosas que han pasado en estos 3 años. Alrededor del tema correo se hablaron y se dijeron muchas cosas, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado.
Acá no sucedió nada. La cantidad de cosas que han pasado en estos 3 años. Pero ¿a ustedes les sorprendió la inflación de 2018? En los últimos tiempos esperábamos que vaya, uno ya venía proyectando que iba a estar muy cerca de los 50 puntos. Pero 40, la más alta de los últimos 27 años. Sí, lo que pasa es que va a haber... La cantidad de cosas que han pasado en estos 3 años. Se dieron a conocer los datos de la pobreza en la Argentina, datos escalofriantes, datos significativos de la última década. Así es, 33,6% es el dato que publica la Universidad Católica Argentina. La cantidad de cosas que han pasado en estos 3 años. Sí, muchísimas cosas, y ninguna ha sido positiva. Hemos recordado 3 o 4 de no menos de 50 hechos tremendos. Ha pasado que el dólar, que estaba a 9 pesos para el hombre de la pyme que quería comprar sus insumos, se le fue a 43 y ahora, bueno, cuesta 4 veces más producir, y entonces tiene que quedarse sin trabajo muchísima gente. Cientos de miles perdieron el trabajo el año pasado. Millones viven con un salario que para nada ha quedado mínimamente cerca de lo que es la inflación. Efectivamente aumentó la pobreza, pero de una manera pavorosa. Efectivamente, la desocupación es un drama con el que tenemos que convivir permanentemente. Es verdad que para los maestros no hay la mínima contención, y para las escuelas, para la instrucción, para la educación. Vamos a ir por ese lado, porque es uno de los que más duele, la posibilidad de darle la protección de la educación a la gente. Mire lo que sucede en el gremio de SADOP. Los maestros privados están quedando muchos menos alumnos en las escuelas privadas, están perdiendo decenas y decenas de miles ese lugar, y esto determina despidos de maestros. El sindicato de los docentes de escuelas privadas está advirtiendo que ya más de 12.000 maestros del sector se quedaron sin trabajo en todo el país. ¿Y cuánto llevamos de la pulseada interminable y siempre con derrota para los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, en el país en general? SUTEBA ha entregado una especie de video, sí, un video, en el cual uno puede tomar nota de el reproche que se le hace al gobierno de María Eugenia Vidal. Algo que tiene que ver además ya no solamente con el salario, sino también con las escuelas. Podemos ponerlo en el aire. Ahí viene. Miles de chicos no empezaron las clases, y esto es verdad. Otros asisten a escuelas con riesgo de vida, y esto también es verdad. Asisten a escuelas en condiciones precarias, y ahí se muestran escuelas de todo tipo, obras por terminar que no se ven, que no aparecen, que no se realizan. Miren ustedes lo que significa. En cada una de las escuelas estamos mirando, una de La Plata, otra de San Isidro, de Moreno. Este es el estado que tienen las escuelas. Este es un estado de abandono total. SUTEBA tiene toda la razón del mundo, no solamente en plantear el tema de los salarios tan por debajo de la realidad que marca la inflación, sino en querer defender el sitio donde los chicos tienen que estudiar y ellos dar trabajo. Escuelas tomadas, cada alumno a cuenta. Bueno, la falta también de vacantes que tenemos en la ciudad de Capital. Se piden escuelas seguras, ese es el hashtag que piden ellos que acompañen. Por eso, cuando el otro día Macri decía lo que decía sobre el verso permanente del gobierno, y Dante Sica se defendía frente al ataque de una persona que le decía basta de piripipí, este es un poco el léxico utilizado, el lenguaje del gobierno para hablarle de política y de economía a la gente. Acá hay una pregunta que dice... Es más que piripipí, sí. Perdón, es más que piripipí, es así. Es muy fácil decirlo desde una mesa y verlo desde una planilla de Excel, pero esto es una gestión que se tiene que hacer todos los días y hay que tener el objetivo hacia dónde hay que ir, así que es mucho más que piripipí. Que deben concurrir a sufragar para cuyo aceleramiento se han dado las condiciones requeridas, bla 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 bla. Piripipí. Bla 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 bla. Así que es mucho más que bla 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 bla. Piripipí. Sí, basta de bla 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 y de piripipí, como le dijeron ahí, porque la gente se da cuenta de que esto es lo que ocurre. Anoche en el programa excelente de Julián Guarino estuvo Mempo Giardinelli,
y dijo verdades de a puño una tras otra, de la que la gente tomó nota y se convirtió en un tema central de la noche televisiva en la República Argentina. Y justamente no es que empieza ahora. Hay un discurso psicótico que se instaló en la Argentina. Es el de la mentira y la impunidad de la mentira. El psicópata puede decir cualquier cosa. El psicópata puede decir que esto es naranja. Y está tomando y dice qué rica huele la naranja, tiene que tomar naranja porque esto le hace bien a la salud, y está tomando agua o está tomando ajenjo. Porque me parece una persona que está enferma, ojalá que lo traten y que mejore. Esa es una historia. Si este es el discurso del poder, es un discurso perverso. Porque han llegado por la mentira y por la estafa. Han estafado a un pueblo que creyó en ellos. Hay una mayoría ligera, pequeña mayoría, que creyó en ese discurso. Creyó el veneno que le dieron. Aceptó que iba a pasar todo lo que algunos sabíamos que no iba a pasar. Yo lo escribí. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira. Siempre. Es inaguantable. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Siempre me calentó la mentira. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Es inaguantable. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Siempre me calentó la mentira. Nos vamos a embuchar de dólares porque la Argentina tiene mucho para crecer. Es inaguantable. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. Siempre me calentó la mentira. Asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. Es inaguantable. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Es inaguantable. Es inaguantable, sí, la mentira. Y también cada una de las decisiones que se toman siempre a favor de las empresas. Ni hablemos del tema tarifas, etcétera. Pero hay cosas que el gobierno podría regular de otra manera si alguien quiere cambiar de usuario, si alguien quiere apartarse de la condición de usuario y si alguien quiere cambiar de empresa, quise decir. Es terrible, mire esto, ¿quién no peleó por el abono del celular? Acusan de abuso a las telefónicas en sus planes para retener clientes. Es lo habitual, cuando un cliente llama para dar de baja la línea, le ofrecen un plan más conveniente. ¿Cuál es el precio real del servicio? Bueno, hoy estuvimos hablando con un señor Diego Rossi, que explica por qué ha sucedido esto y también tiene que ver con un gobierno que juega para los que más tienen. El decreto de necesidad y urgencia 267 del 2015 de Macri se ocupó quirúrgicamente de sacar un párrafo que hablaba de la posibilidad de que el ENACOM o el gobierno regule tarifas de telecomunicaciones. Eso implica que se le facilitó a las telefónicas tener un esquema de precios descuidados. Lo que hemos visto en estos últimos 2 años es que los precios están por encima de la inflación. En el ranking de las 20 empresas con ganancias el año pasado, 3 son las telefónicas. Y de este llamado que uno se ve obligado a hacer como consumidor, ya desprotegido de su condición de usuario, de ciudadano, a rogar de que le bajen el precio de abono, amenazando con que se va. El problema es que tampoco tenemos mucho a dónde ir, porque la concentración del sector es tan grande que es casi una caída al precipicio del consumo. ¿Tomó nota de la fecha en la que Macri adoptó esa decisión que permite que las cosas sean de esta manera? El 12 de diciembre del 2015. Usted por un momento habrá dicho, bueno, pues estaba el otro gobierno, después se acordó, no. Empezaron el 10, 2 días después. Es un plan preconcebido, claramente, el de ir a jugar siempre a favor de los grandes, de los que más tienen, y contra el pueblo, contra la gente, dejándolo indefensos hasta para este tema. Hoy nosotros en la radio, en la mañana ahí en las 7:50, contamos todo esto y le pedimos a la gente que nos contara su experiencia. Y muchísima gente empezó a llamar y ocurrió lo que siempre, cuando uno llama a una empresa, inmediatamente le ofrecen una rebaja del 30 al 40%. Quiere decir que nos están robando, tranquilamente, porque es muy difícil, en las condiciones que puso el gobierno desde el 12 de diciembre del 2015,
presentar las cosas de otro modo. Mire, esta usuaria de Rosario que nos llamó, lo que nos estaba contando, porque ella tomó nota, dijo, bueno, voy a llamar, voy a ver qué pasa cuando uno llama, y así lo cuenta. Estaba de mis viejos y llamé por teléfono a Cablevisión. Les dije que no podía abonar, lo que le vamos a hacer una rebaja del 20%. Y yo les dije, bueno, pero un 20% no, era como lo mismo. Y me dice, bueno, aguarde un segundito en línea. Llamó por teléfono y me hicieron una rebaja del 40%. Durante un año. Por ser un cliente de hace tantos años, le hacemos una rebaja del 40%. Así de simple, así funciona. Después nos escribió muchísima gente porque claro, finalmente dijeron, es esta la que hay que hacer, este es el negocio, ir por ellos, y empezaron a llamar muchísimas personas y seguramente lo han hecho por miles, y usted también tires un lance. Me parece que se puede conseguir adecentar un poco las tarifas que tiene que pagar en función de esto, porque no es justo, no lo es, porque es la legislación la que lo determina, la que lo permite. Y contra esto, que es neoliberalismo puro, es contra lo que uno tiene que desplazarse. Después tenemos un alivio. Lo que anoche pasó, felizmente C5N estaba ahí, solo C5N estaba allí. Estoy hablando de la Plaza de Tribunales, del apoyo que se le dio a Ramos Padilla, de esa imagen que tanto desde la capital como desde Dolores conmovió a todo el país. Había un juez, un deseo de justicia, por otra parte, muy grande de toda esta gente, representando a millones, que no pueden tolerar que al juez Ramos Padilla le quitaran la causa. Y hoy recordemos que la Cámara Federal de Dolores ratificó que Ramos Padilla es, como corresponde, quien debe ocuparse de esta causa, y Stornelli, que tantas vueltas ha dado para presentarse, tendrá que ir el martes 26, porque ya no hay recusación que valga. Ya no hay jugada posible de ninguna naturaleza. Así que vale la pena recordar esta decisión de Ramos Padilla para el martes próximo y tener en cuenta algo que sucedió hoy y que vamos a presentar brevemente. Es un video que colgó nuestro colega Juan Alonso y que muestra a las claras cómo a Bruce Adobat, el hombre de PDVSA, D'Alessio lo tenía ahí en el lugar donde trabaja Stornelli, poco menos que secuestrado durante 2 horas, indicándole qué era lo que tenía que responder. Tenemos el video, aquí está Ramos Padilla, citó de nuevo Stornelli a indagatoria, vale la pena verlo porque a veces lo escrito queda mejor que aquello oral. El magistrado lo llamó a declarar por tercera vez, especifica la información. Ahora el video, brevemente, pero permite ver, en la causa de D'Alessio, Ramos Padilla otorgó una postergación a Stornelli, pero este es el video. El que está sentado de camisa celeste es Bruce Adobat, el que está de pie de traje azul, parecería, es D'Alessio, el que está esperando allá arriba es Stornelli. Aquí está la operación Ablande. Después D'Alessio se sentará con Bruce Adobat dentro de la fiscalía de Stornelli. Stornelli que ha dicho que le llevó Santoro a esta persona, D'Alessio, diciéndole que era de la DEA o de la Embajada de Estados Unidos. Mirá qué bonito. Y ahí estaba este señor D'Alessio dentro de la fiscalía, sin ser abogado ni nada, un espía, trabajando para una banda de espías integrada por un fiscal y por periodistas, por lo menos, estaban haciendo la operación Ablande para que este hombre dijera lo que fuera necesario, a las órdenes, finalmente, de la propia Embajada de Estados Unidos, que toma el discurso de Trump. La embajada es Trump en la Argentina, cuando Trump va contra PDVSA, contra Venezuela, y aquí estaban jugando precisamente para esto. Algo ciertamente intolerable, como lo es también el discurso que hace pocas horas, 2 días, dijo Rosenkrantz en la apertura del año judicial en la Argentina. Vamos a tomar tan solo una frase. La crisis de legitimidad es, como dije, en parte una crisis de confianza. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hace falta mucha constancia. Demostraron que él es el caso, él y Jayton de Nolasco. En una decisión sobre los gobernadores Bretelnik y Casas de Río Negro y La Rioja, actuaron haciéndose cargo de lo que quería el gobierno, bien por afuera de lo jurídico, que era muy claro. Un chico que empieza a estudiar Derecho hubiera visto con claridad que si
con Zamora en Santiago del Estero se falló de una manera, no había otros caminos a recorrer. Estas dos personas, el señor Rosenkrantz, insólito presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Hayton de Nolasco, que no tendría que estar allí si hubiera tenido el decoro del doctor Zaffaroni, que a los 75 años dijo, voy a cumplir con el mandato y me voy a ir, en medio de la desazón que provocaba, porque era de lejos el mejor integrante de la Corte Suprema, pero quiso cumplir la ley. Una cosa traía a la otra, para ser el mejor tenía que ser el que cumpliese con la ley. Esta mujer se quiso quedar, el gobierno se lo permitió, para tenerla de rehén permanentemente. Hay mucha bronca, lean esto, de la mayoría de los tres que votaron lo que tenían que votar y que finalmente permitieron que Beretelnik y Casas no se salieran con la suya. Mucha bronca de la mayoría con Rosenkrantz. El martes dio un discurso donde dijo que no había que votar por ideología y respetar el precedente. ¿Y qué hizo él? Lo que ya sabemos. Hoy votó a favor del gobierno en Río Negro, siendo que había un precedente claro como el del gobernador Zamora de Santiago del Estero. Hayton de Nolasco ayer había firmado el proyecto de la mayoría y se dio vuelta a la mañana por la presión del gobierno y seguramente también del propio Rosenkrantz. La mayoría está pensando en sacar a Turi Cornejo, que tiene a cargo una secretaría que no hace nada. Es la Secretaría de Fortalecimiento Institucional. ¿Para qué la quieren si van a hacer esto? Mucha bronca, porque están absortos de la dependencia de Rosenkrantz y de Hayton de Nolasco del gobierno. Y después tenemos la actividad siempre mafiosa de Clarín. Hoy el doctor Roberto Herrera, abogado de Manzanares, uno de los arrepentidos en la causa cada vez más opaca de las fotocopias de los cuadernos, tuvo que salir a desmentir. Hubo un artículo que salió en el diario Clarín, en el cual a lo que quiere jugar Clarín es que todo, como con la ruta del dinero K, que ahora se terminó antes de ayer o ayer, quieren jugar a que también la ruta de Manzanares lleva a Cristina Kirchner. Y no lo pueden conseguir. No hay manera, pero lo viven poniendo de esa forma. Toda esta nota, si ustedes la leen, si van a la parte chica, muestra, a la letra chica, muestra que lo que Manzanares hizo no implica a Cristina Fernández. Ahí habla de los vínculos, por supuesto del título y de lo que pone Clarín para que la gente se quede con esto. Cristina y Daniel Muñoz. Lo que contó Manzanares es que el límite de sus actividades cerca de lo que podríamos llamar el delito siempre fue Daniel Muñoz. Y en la redacción de la nota uno lee que cuando muere Kirchner y fueron a buscar determinadas llaves donde Muñoz tenía el dinero, esa llave nunca llegó a Cristina y que además Cristina Fernández lo llamó a Manzanares para decirle, ¿vos qué sabés de esto? Quería investigar. Esto es lo que contó Manzanares. Presentado de esta manera, con esta frase final, Daniel Muñoz me pidió que consiga una caja de seguridad y le pidió prestada la suya a su padre, caja que tenía en el Banco Santa Cruz, y allí se guardó el dinero. Pero todo lo que dice Manzanares siempre es referido a quien fue su socio, o su patrón, o su mandante, que era Daniel Muñoz, que todo lo que se llevó, lo llevó para él. Como bien queda claro que al morir era su mujer, los testaferros, los que tenían acceso al dinero, y están todos absolutamente determinados por la justicia. Hoy el doctor Herrera se puso en contacto con nosotros para decir esto. Se refiere a ese sentido cuando hace la declaración Manzanares, el que le pide eso es Daniel Muñoz, no Néstor Kirchner. Que quede claro que lo de Micheli y lo de Debido, que nunca, jamás lo presionaron a él, al contrario, ellos lo ayudaban con la comida porque Manzanares no tenía visita. Para que quede claro, porque tampoco fue así. Nunca tuvo ningún problema con ninguna de las personas que se mencionó en el día de ayer. Otro alivio que hubo en la justicia, no solamente lo de Ramos Padilla, fue una jueza llamada Karina Estefanía. Karina Estefanía falló a favor de los mapuches en la defensa de sus territorios, en todo lo que ocurrió cuando terminaron con la vida de Santiago Maldonado. Estas escenas tan recordadas de la ruta, del corte, que después, un rato más tarde, terminarían con la vida de Santiago, hacen saber ahora, a través del fallo de Karina Estefanía, que Santiago estaba apoyando con mucho coraje una causa justa, una causa en la que los mapuches tienen razón, no Benetton, no Patricia Bullrich, estos hombres que estaban allí en la ruta esa mañana, acompañados por Santiago Maldonado.
El fallo de Karina Estefanía le mereció a ella este comentario hecho a nuestro colega de Cadena del Sur, Sebastián Premisi. Yo durante todo el juicio estuve muy expectante a ver qué pasaba con la RAM, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio. Y no encontraba, era como que sobrevolaba y nunca bajaba el caso. Que el error que cometen es que piensan que van a resolver todo con el uso de la fuerza. Yo creo que justamente cuando vos tenés un conflicto que están haciendo y con estos hechos, es como que se está gestando algo que te tiene que llamar la atención y que tenés que ver qué otro mecanismo tenés del Estado que no sea la fuerza para resolverlo. ¿Por qué no pensar en qué derechos te están reclamando? Yo pienso que no hubiera existido el caso Maldonado. Hacemos todo para que la escalada de violencia continúe. Y el Estado es el que tiene que actuar diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No podés pedir que sea el ciudadano el que está reclamando el que pare. Si vos lo combatís con fuerza, la violencia continúa. Pero bueno, es muy difícil que la gente lo comprenda esto, y que los mismos funcionarios lo comprendan. Es aleccionador. Una jueza así, por supuesto que nos levanta el ánimo. Es una manera de saludar también a Sergio Maldonado, que ayer estaba en la pueblada que se hizo en la Plaza de Tribunales por el juez Ramos Padilla, y que seguramente tenía el corazón entibiado. A los padres de Santiago, a toda su familia seguramente le toca muy de cerca este fallo que habla de que Santiago estaba allí acompañando además una causa justa. Ese muchacho bueno, querible, etcétera, arrastrado a la muerte por las fuerzas represivas de Patricia Bullrich, que invadieron donde no correspondía, como queda claro con este fallo, que quemaron todo a su paso, que sembraron el terror y que llevaron a la gente hasta el río, y que determinaron que Santiago Maldonado, por una razón que puede haber sido que lo tenían a balazo limpio dentro del río y se ahogó. No nos olvidemos que algunos de los gendarmes pidieron para entrar, para arrojarse al río, para tratar de salvar una situación evidentemente muy complicada. Lo mataron, lo llevaron a la muerte a Santiago Maldonado, y lo hicieron por esto. La jueza Karina Estefanía acaba de decirle a nuestro colega Sebastián Premisi de Cadena del Sur que no hubiera ocurrido lo de Santiago si el gobierno no hubiera arremetido de la forma que lo hizo. Nunca hubiéramos sabido que existía Santiago Maldonado. Y después existió, y es una bandera formidable en nuestro corazón. Una bandera que algunos sectores del periodismo, obedientes al establishment y al gobierno, de vez en cuando hasta se permiten la burla, el ataque siniestro y soez contra Santiago Maldonado. El fallo importa por muchos motivos. Importa por los mapuches, importa por la mentira de la RAM. ¿Qué fue de los titulares de Clarín y Nación? El RAM, la RAM. ¿Se acuerda usted de eso? El RAM, la organización. El lunes vamos a prepararle un informe con nuestros compañeros Julián Capazo, Lautaro Maislin y nuestro guía Leandro Gabriele, porque es bueno recordar de la forma en que nos han mentido y han envilecido la vida. Gracias a los jueces que todavía nos hacen pensar que hay justicia en el corazón de los argentinos.